Hay un miedo que pocas personas admiten con honestidad porque no suena noble ni profundo, pero tiene una fuerza silenciosa que influye en decisiones, ritmos y expectativas personales. El miedo a quedarse atrás. No es necesariamente miedo al fracaso, a veces ni siquiera es miedo a perder, es algo más sutil. Es mirar alrededor y sentir que los demás avanzan más rápido, logran más cosas, toman decisiones más firmes o parecen tener más claridad sobre su dirección. Ese miedo no siempre grita. Muchas veces se manifiesta como inquietud constante, como una sensación de urgencia sin causa concreta, como la impresión de que deberías estar haciendo más, moviéndote más, produciendo más. Compararse es casi inevitable en una sociedad donde el progreso se mide en visibilidad. Sin embargo, el problema no está en observar a otros, sino en permitir que su ritmo defina tu sensación de valor. Cuando el progreso ajeno se convierte en referencia constante, tu tranquilidad comienza a depender de factores externos. Empiezas a medir tu vida como si fuera una carrera con reglas invisibles. Y lo más inquietante es que esa carrera no tiene una meta clara, solo comparación continua. Este miedo no se basa siempre en hechos reales. A menudo se alimenta de percepciones parciales. Ves resultados, pero no procesos. Ves éxitos, pero no dudas. Ves logros, pero no incertidumbre. Sin embargo, tu mente compara tu interior completo, con todas sus inseguridades, contra la imagen externa simplificada de los demás. Y esa comparación casi siempre te deja en desventaja. El miedo a quedarte atrás puede llevarte a acelerar decisiones que necesitan maduración. Puede empujarte a aceptar oportunidades que no están alineadas contigo. Puede incluso hacerte abandonar procesos valiosos solo porque parecen lentos en comparación con otros. Pero aquí hay algo crucial. No todos los procesos tienen el mismo ritmo, ni todos los caminos requieren la misma velocidad. El problema no es avanzar despacio, el problema es avanzar desde ansiedad. Porque cuando te mueves por presión comparativa, no construyes estabilidad, construyes urgencia. Y la urgencia constante desgasta más que el fracaso. Este video no busca que ignores el progreso ajeno, busca que entiendas cómo proteger tu estabilidad mental en un entorno donde la comparación es permanente. La comparación silenciosa que nunca se detiene. La comparación no suele presentarse como un acto consciente y deliberado. Rara vez te sientas a pensar explícitamente que vas a medir tu vida contra la de alguien más. Sin embargo, ocurre casi de manera automática. Ves un anuncio de compromiso, un nuevo proyecto, un ascenso, un viaje, una casa, un logro académico o profesional, y algo dentro de ti activa una evaluación inmediata. No lo decides, simplemente sucede. Esa evaluación interna casi nunca es justa. No compara historias completas, ni circunstancias, ni procesos invisibles. Compara resultados visibles. Y los resultados visibles suelen ser fragmentos cuidadosamente seleccionados de una realidad mucho más compleja. El problema no está en observar el progreso ajeno. El problema aparece cuando conviertes ese progreso en un estándar obligatorio para medir el tuyo. Sin darte cuenta, comienzas a estructurar tu percepción del tiempo según lo que otros están logrando. Si alguien a tu edad ya alcanzó cierto nivel, interpretas que deberías estar en el mismo punto. Si alguien más joven logró algo que tú aún no has conseguido, la sensación de retraso se intensifica. Lo que comienza como simple referencia termina transformándose en presión interna. Esa presión altera tu relación con el presente. Incluso cuando estás avanzando, la mente minimiza tu progreso porque lo mide contra alguien que parece estar más lejos. Y así se crea una paradoja silenciosa. Trabajas, creces, aprendes, pero no sientes satisfacción, porque tu avance siempre parece insuficiente en comparación con otro. La comparación constante modifica también tu relación con el futuro.
Empiezas a proyectar escenarios donde imaginas que llegarás tarde, que perderás oportunidades o que quedarás permanentemente detrás en una carrera que nunca definiste conscientemente. Lo más inquietante es que esa carrera no tiene reglas claras. No hay una línea de meta universal. No existe un orden obligatorio en el que deban ocurrir las experiencias humanas. Sin embargo, el cerebro busca estructura, y cuando no la encuentra, la inventa a partir de lo que observen los demás. El miedo a quedarte atrás no siempre se siente como miedo. A veces se manifiesta como inquietud constante, como urgencia por tomar decisiones rápidas, como dificultad para disfrutar el descanso porque sientes que deberías estar haciendo algo más productivo. La velocidad se convierte en sinónimo de valor. La ocupación constante parece evidencia de progreso, y el silencio o la pausa comienzan a interpretarse como estancamiento. Sin embargo, no todos los procesos maduran a la misma velocidad. Algunas trayectorias requieren exploración. Otras implican errores previos antes de consolidarse. Algunas personas encuentran claridad temprano. Otras necesitan atravesar más dudas para construir una base sólida. Comparar trayectorias diferentes como si fueran idénticas es una forma sutil de violencia interna. Además, cuando tu atención está centrada en el progreso ajeno, pierdes contacto con tus propias motivaciones. Dejas de preguntarte qué quieres realmente y comienzas a preguntarte qué deberías querer. Esa diferencia es crucial. Querer algo por convicción es muy distinto a quererlo por sincronización social. El miedo a quedarte atrás no solo genera ansiedad, puede generar decisiones precipitadas. Aceptas proyectos que no te representan porque parecen avances rápidos. Te comprometes con caminos que no has reflexionado lo suficiente porque temes perder el ritmo. Pero avanzar desde ansiedad no es lo mismo que avanzar desde claridad. Cuando el movimiento nace de presión comparativa, la estabilidad se vuelve frágil. Puedes alcanzar objetivos y aún así sentir inquietud, porque el estándar nunca es fijo. Siempre habrá alguien más adelanto en algún aspecto. Si tu paz depende de estar al frente, será inestable por definición. La comparación crónica erosiona la satisfacción presente. Incluso los logros propios pierden brillo cuando se evalúan bajo la sombra constante del desempeño ajeno. Y así, poco a poco, el miedo a quedarte atrás comienza a moldear tu identidad sin que lo notes. La presión social y la autoexigencia constante. Si la comparación es el punto de partida, la presión social es el combustible que la mantiene encendida. No siempre es explícita. Rara vez alguien se acerca a ti y te exige cumplir con un calendario preciso de logros. Sin embargo, las expectativas colectivas operan como una estructura invisible que condicionan la manera en que interpretas tu propio progreso. Desde edades tempranas aprendemos que existen momentos adecuados para cada cosa. Hay una secuencia implícita: estudiar a cierta edad, consolidar estabilidad en otra, alcanzar reconocimiento en otra más. Aunque estas etapas no estén escritas en ningún documento oficial, se transmiten culturalmente con suficiente fuerza como para convertirse en referencia interna. Lo más complejo es que con el tiempo, esa presión externa deja de necesitar presencia externa, se internaliza. Ya no hace falta que alguien te compare, tú mismo lo haces. Ya no hace falta que alguien te apure, tú te apuras. La expectativa social se transforma en autoexigencia silenciosa. Y la autoexigencia, cuando no está equilibrada, puede ser más severa que cualquier crítica externa. Empiezas a sentir que deberías estar en otro punto, que has perdido tiempo, que las decisiones pasadas te han retrasado. Incluso cuando tu proceso ha sido coherente con tus circunstancias, la mente construye una narrativa de insuficiencia basada en estándares que nunca definiste conscientemente. Esta presión altera tu relación con el esfuerzo. Ya no trabajas únicamente para construir algo significativo, trabajas para compensar una supuesta desventaja temporal. El esfuerzo deja de ser expresión de crecimiento y se convierte en mecanismo de corrección. La sensación interna cambia. No es entusiasmo, es urgencia organizada. No es claridad, es ansiedad ansiosa. El problema de la autoexigencia constante es que rara vez reconoce límites. Cuando alcanzas un objetivo, el alivio es breve.
inmediatamente aparece un nuevo estándar, una nueva comparación, un nuevo debería. Así se construye una carrera interminable. Además, esta presión suele disfrazarse de disciplina. Socialmente se valora la ambición, la productividad constante, la capacidad de no detenerse. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre disciplina consciente y autoexigencia impulsada por miedo. La disciplina nace de una visión interna clara. La autoexigencia, en cambio, nace del temor a no ser suficiente. Cuando tu impulso principal es evitar la sensación de atraso, cualquier pausa se interpreta como peligro. Descansar genera culpa. Reflexionar parece pérdida de tiempo. Incluso el disfrute se experimenta con cierta inquietud, como si estuvieras incumpliendo una obligación invisible. Este estado prolongado produce fatiga emocional. No necesariamente agotamiento físico, sino una tensión mental persistente. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que mejorar, siempre hay alguien que parece haber avanzado más. La presión social también distorsiona la percepción del éxito. En lugar de definirlo según tus valores y prioridades, lo adoptas según lo que es visible y celebrado públicamente. Esto puede llevarte a perseguir metas que no te pertenecen completamente solo porque representan avance reconocible. El resultado es una desconexión sutil pero profunda. Trabajas duro, avanzas, cumples objetivos y aún así sientes una ligera insatisfacción. No porque hayas fallado, sino porque el estándar que estás intentando cumplir no fue elegido con plena conciencia. La autoexigencia constante puede parecer fortaleza, pero cuando está impulsada por comparación, termina debilitando la estabilidad interna, porque el criterio cambia constantemente según lo que otros logran. Vivir bajo ese ritmo crea una relación distorsionada con el tiempo. El presente se percibe como transición permanente hacia un futuro donde finalmente estarás al día. Pero ese día rara vez llega porque el estándar sigue moviéndose. Y así, el miedo a quedarte atrás deja de ser una sensación ocasional y se convierte en marco mental. La presión social no siempre se ve, pero su influencia es profunda cuando se internaliza sin cuestionamiento. Cuando conviertes expectativas colectivas en exigencias personales absolutas, tu tranquilidad se vuelve dependiente de cumplir con un calendario que quizás no fue diseñado para ti. El verdadero desafío no es trabajar más rápido, es distinguir entre el esfuerzo que nace de convicción y el que nace de miedo. En el siguiente capítulo exploraremos cómo la obsesión por la velocidad termina distorsionando la misma idea de progreso. La trampa de la velocidad como sinónimo de progreso. En algún momento, casi sin darte cuenta, la velocidad comenzó a confundirse con avance. No fue una decisión consciente, fue un proceso gradual influenciado por la cultura, por el entorno y por la constante exposición a historias de éxito que resaltan rapidez más que profundidad. Se instaló la idea de que avanzar rápido es avanzar mejor, que quien tarda demasiado está fallando, que la lentitud es una forma elegante de estancamiento. Sin embargo, no todos los procesos humanos responden a la lógica de la aceleración. Hay aprendizajes que requieren repetición, hay decisiones que necesitan maduración. Hay construcciones internas que no pueden comprimirse sin perder estabilidad. La trampa aparece cuando adoptas la velocidad como medida principal de valor. Empiezas a evaluar tus pasos no por su coherencia, sino por su rapidez. Si algo toma tiempo, dudas de su utilidad. Si no produce resultados visibles pronto, cuestionas su sentido. Y así, proyectos que necesitaban paciencia son abandonados prematuramente. La obsesión por la velocidad genera una relación ansiosa con el tiempo. Cada pausa se interpreta como retraso. Cada reflexión profunda parece innecesaria. Cada desvío natural del camino se vive como pérdida. Pero lo que pocas veces se menciona es que la velocidad también puede ser evasión.
Acelerar puede convertirse en una forma de no enfrentar la incertidumbre. Mantenerse constantemente ocupado puede ser una manera de no confrontar dudas internas más profundas. Además, cuando te mueves demasiado rápido, reduces el espacio para integrar lo que estás aprendiendo. El crecimiento real no solo depende de acumular experiencias, sino de procesarlas. Sin integración, el avance se vuelve superficial. La velocidad excesiva también altera la calidad de tus decisiones. Cuando actúas desde urgencia comparativa, tiendes a elegir lo que parece inmediato en lugar de lo que es sostenible. Y lo inmediato, aunque produce alivio temporal, rara vez construye bases sólidas. Es importante entender que avanzar lento no es sinónimo de retroceder. Muchas veces, la lentitud permite observar matices que la prisa ignora, permite ajustar dirección antes de cometer errores mayores, permite consolidar estructuras internas que sostendrán el crecimiento futuro. Sin embargo, cuando estás atrapado en la narrativa de la velocidad, la lentitud genera culpa, y esa culpa te empuja nuevamente a acelerar, incluso si tu intuición te pide pausa. El problema no es la ambición, tampoco es el deseo de crecer. El problema es cuando el crecimiento se convierte en competencia silenciosa contra el tiempo ajeno. No todos comienzan desde el mismo punto. No todos atraviesan las mismas circunstancias, no todos tienen los mismos recursos o desafíos. Pretender que las trayectorias deben sincronizarse es ignorar la complejidad de la experiencia humana. Además, el progreso no siempre es lineal. Hay etapas de aparente estancamiento que en realidad son preparación interna. Hay periodos donde no hay resultados visibles, pero sí reorganización profunda. Desde afuera puede parecer pausa, desde adentro puede estar ocurriendo transformación. La trampa de la velocidad no solo genera ansiedad, distorsiona la definición misma de progreso. Si solo consideras avance aquello que es visible y rápido, descartas el desarrollo interno, la maduración emocional y la consolidación silenciosa como si fueran irrelevantes. Y sin embargo, muchas de las estructuras más estables se construyen en silencio. Cuando te permites avanzar a un ritmo coherente contigo, algo cambia. La urgencia disminuye, las decisiones se vuelven más meditadas, la comparación pierde intensidad porque ya no compites contra un cronómetro invisible. La estabilidad no proviene de llegar antes, proviene de llegar entero. La velocidad puede ser útil cuando nace de claridad, pero se vuelve peligrosa cuando nace del miedo a quedar de atrás. No todo lo que se mueve rápido está avanzando con profundidad y no todo lo que parece lento está estancado. El verdadero progreso no se mide solo en resultados visibles, sino en la solidez interna con la que lo sostienes. En el siguiente capítulo exploraremos cómo construir a tu propio ritmo sin culpa, incluso cuando el entorno parece moverse más deprisa. Construir a tu propio ritmo sin culpa. Llegar a comprender que no necesitas competir con el ritmo de los demás es solo el primer paso. El desafío real comienza cuando intentas vivir de acuerdo con esa comprensión. Porque entender intelectualmente que cada proceso tiene su propio tiempo es mucho más fácil que sostener esa idea cuando el entorno parece moverse con prisa constante. Construir a tu propio ritmo implica enfrentarte a una incomodidad inicial, la sensación de que estás desacelerando mientras otros aceleran. Esa percepción puede generar dudas profundas. Puedes preguntarte si estás siendo demasiado permisivo contigo mismo, si estás justificando la lentitud o si en realidad deberías esforzarte más. Aquí es donde aparece la culpa. La culpa por no estar haciendo lo suficiente, la culpa por no producir al mismo nivel, la culpa por no cumplir con expectativas implícitas. Esa culpa no siempre tiene fundamento objetivo. A menudo surge porque has interiorizado una narrativa donde el valor personal está vinculado a la productividad visible. Cuando decides respetar tu propio ritmo, esa narrativa entra en conflicto contigo.
Sin embargo, avanzar a tu propio ritmo no significa abandonar el compromiso ni justificar la inercia. Significa distinguir entre crecimiento auténtico y movimiento impulsado por ansiedad comparativa. El crecimiento auténtico tiene coherencia interna. Aunque avance más despacio, se siente alineado. No hay tensión constante, no hay sensación de persecución. Hay dirección aunque no haya prisa. Cuando construyes desde tu propio ritmo, empiezas a notar algo importante. Las decisiones se vuelven más estables. No cambias de rumbo cada vez que ves a alguien progresar en otra dirección. No modificas tus prioridades solo porque otra trayectoria parece más rentable o más rápida. Esa estabilidad no es rigidez, es claridad. La culpa disminuye cuando redefines la referencia. Si la referencia ya no es la velocidad ajena, sino tu coherencia interna, entonces el tiempo deja de ser enemigo, se convierte en aliado. También es importante reconocer que cada persona tiene un contexto distinto. Algunos parten con ventajas estructurales, otros con limitaciones invisibles. Algunos encuentran dirección temprano, otros necesitan atravesar etapas de exploración. Pretender que todos deben avanzar bajo el mismo calendario ignora esta diversidad. Construir a tu ritmo implica aceptar esa diversidad sin convertirla en jerarquía. Además, cuando eliminas la presión comparativa, aparece espacio para la profundidad. Puedes dedicar más tiempo a entender lo que estás haciendo. Puedes consolidar habilidades en lugar de simplemente acumular experiencias. Puedes integrar aprendizajes en lugar de saltar constantemente al siguiente objetivo. Este enfoque no siempre es espectacular desde afuera. No produce impresiones inmediatas, pero genera algo más valioso: estabilidad a largo plazo. La culpa suele disminuir cuando comprendes que el progreso no es uniforme ni lineal. Habrá etapas de expansión rápida y otras de aparente pausa. Ambas son necesarias. La pausa no es enemiga del crecimiento. Muchas veces es su condición previa. Aceptar tu propio ritmo también fortalece la autonomía psicológica. Empiezas a decidir desde criterio personal y no desde sincronización social. Esa autonomía reduce la ansiedad porque ya no dependes constantemente de referencias externas para validar tu avance. No se trata de ignorar al mundo, se trata de interactuar con él sin que determine tu valor. Cuando logras sostener tu ritmo sin culpa, la comparación pierde fuerza. Ya no desaparece por completo, pero deja de dirigir tus decisiones. Se convierte en información, no en amenaza. Y en ese punto, el miedo a quedarte atrás comienza a perder intensidad. Construir a tu propio ritmo no es un acto de rebeldía contra el mundo, sino un acto de responsabilidad contigo mismo. Requiere valentía para tolerar la incomodidad inicial y claridad para distinguir entre lentitud consciente y evasión. La culpa disminuye cuando entiendes que tu proceso no necesita parecerse al de nadie más para ser válido. En el siguiente capítulo abordaremos algo esencial: cómo redefinir el significado de progreso para que deje de depender exclusivamente de comparaciones externas. Redefinir qué significa avanzar. Si el miedo a quedarte atrás tiene tanta fuerza, es porque existe una definición implícita de lo que significa ir adelante. Y mientras esa definición permanezca incuestionada, seguirá condicionando tu tranquilidad. Avanzar suele asociarse con acumulación visible. Más logros, más reconocimiento, más estabilidad material, más hitos cumplidos. Esta visión no es incorrecta en sí misma, pero es incompleta. Reduce el progreso a indicadores externos que pueden medirse, compararse y exhibirse. El problema comienza cuando esos indicadores se convierten en la única forma válida de evaluar tu trayectoria. Porque hay formas de avance que no se ven fácilmente. Hay transformaciones internas que no generan aplauso inmediato.
Hay decisiones silenciosas que no producen estatus, pero sí coherencia. Sin embargo, como no son visibles ni comparables, tienden a subestimarse. Redefinir el progreso implica ampliar el criterio. Significa reconocer que avanzar también puede ser aprender a tolerar incertidumbre sin colapsar. Puede ser desarrollar paciencia donde antes había impulsividad. Puede ser dejar de reaccionar desde comparación constante y empezar a actuar desde intención consciente. Estos avances no siempre son espectaculares, no generan titulares, pero modifican profundamente la calidad de tu experiencia. Cuando el progreso se mide únicamente por velocidad o acumulación externa, se vuelve competitivo por naturaleza. Pero cuando se mide por alineación interna, se vuelve personal. Y lo personal no compite. Redefinir qué significa avanzar también implica cuestionar la idea de linealidad. Muchas trayectorias no siguen una línea recta ascendente. Hay retrocesos aparentes que en realidad son ajustes necesarios. Hay cambios de dirección que no representan fracaso, sino refinamiento. Si mantienes una definición rígida de progreso, cualquier desviación parecerá perdida. Pero si amplías la perspectiva, entenderás que el crecimiento humano es dinámico, no lineal. Otro aspecto importante es la relación con el tiempo. Cuando defines el avance solo por la rapidez con la que alcanzas metas externas, el tiempo se convierte en adversario. Cada año que pasa sin cumplir cierto estándar se interpreta como retraso. Sin embargo, el tiempo también puede ser aliado. Permite maduración, permite consolidación, permite construir bases que sostendrán decisiones futuras más complejas. La pregunta clave no es cuán rápido estás avanzando, sino qué estás fortaleciendo mientras avanzas. Puedes llegar temprano y sentir fragilidad interna. Puedes llegar más tarde y sentir solidez. La diferencia no siempre es visible desde afuera, pero se percibe claramente desde adentro. Redefinir el progreso también implica aceptar que no todos los caminos tienen la misma meta. Comparar trayectorias con destinos distintos es una fuente constante de frustración. Si tu aspiración no coincide con la de otro, medir tu avance según su resultado carece de sentido. Cuando comprendes esto, algo se libera. El miedo a quedarte atrás pierde intensidad porque deja de existir una línea universal que determine quién va primero y quién va último. Empiezas a moverte no para alcanzar a otros, sino para acercarte a tu propia definición de plenitud. Y esa diferencia transforma radicalmente tu experiencia. Mientras el progreso dependa exclusivamente de comparaciones externas, la ansiedad será inevitable. Pero cuando redefines el avance desde una perspectiva más amplia, que incluya madurez interna, coherencia y estabilidad emocional, la presión disminuye. No se trata de renunciar a metas ni de ignorar el entorno. Se trata de decidir con qué criterio vas a medir tu propio camino. Porque el miedo a quedarte atrás pierde fuerza cuando entiendes que no estás en la misma carrera que los demás. No estás llegando tarde. Quizás el miedo a quedarte atrás nunca tuvo que ver realmente con el tiempo. Quizás tuvo que ver con la forma en que medías tu valor. Cuando observas con honestidad, descubres que no existe una línea universal que determine quién va primero y quién va después. Existen trayectorias distintas, contextos distintos, ritmos distintos. Sin embargo, durante mucho tiempo, asumiste que todos estaban corriendo hacia la misma meta, bajo las mismas reglas. Y esa suposición creó presión. Presión por acelerar decisiones, presión por alcanzar hitos visibles, presión por sentir que estabas al día. Pero el tiempo no es un enemigo que debas vencer. Es un proceso que atraviesas. No todos los procesos florecen al mismo ritmo. Algunos necesitan más ensayo, más duda, más exploración antes de consolidarse. Llegar rápido no siempre significa llegar sólido. Llegar más tarde no significa llegar menos preparado.
Gran parte del sufrimiento asociado a la comparación nace de una idea equivocada, que tu valor depende de tu posición relativa. Sin embargo, tu valor no se mide por la distancia respecto a otros, se mide por la coherencia con la que recorres tu propio camino. Quizás no estás atrasado, quizás simplemente estás construyendo algo que requiere más profundidad, y la profundidad rara vez es visible desde afuera. Cuando dejas de mirar el reloj ajeno y comienzas a escuchar tu propio proceso, la ansiedad disminuye. No desaparece por completo, pero pierde autoridad. Ya no dicta tus decisiones con la misma intensidad. El verdadero avance no consiste en superar a otros, consiste en avanzar sin traicionarte. Y eso no tiene calendario universal. Caminar sin competir. Antes de cerrar este espacio, quiero que te quedes con una imagen sencilla. Imagina que dejas de mirar los pasos de los demás por un momento. No porque no importen, sino porque por primera vez decides prestar atención exclusiva a tu propio trayecto. El ruido disminuye, la prisa pierde intensidad. La sensación de urgencia deja de ser dominante. Nada externo cambió. El mundo sigue moviéndose al mismo ritmo. Las personas siguen avanzando en sus propias direcciones. Pero tu relación con ese movimiento es distinta. Ya no se trata de alcanzarlos. Se trata de entender hacia dónde quieres ir tú. Tal vez no estás atrasado. Tal vez simplemente estás en una etapa que no necesita espectáculo, sino consolidación. Y cuando comprendes eso, la presión pierde peso. Si este espacio te ayudó a mirar tu proceso con menos comparación y más claridad, puedes seguir profundizando. En el próximo episodio, exploraremos otra dimensión silenciosa de la mente que influye en tus decisiones sin que lo notes. No para correr más rápido, sino para caminar con más conciencia. Gracias por escuchar con atención. Nos encontramos en el siguiente espacio de reflexión.